Hola alumnos, aquí les quiero mostrar una serie de cocientes de números naturales, es decir, de números racionales, que dan como resultado decimales que contienen todas las cifras del 1 al 9, del 0 al 9, todos los dígitos se van repitiendo. Recordemos que un número racional puede ser es definido como el cociente ordenado de dos números enteros a y b, donde b es distinto de 0. Es decir, todo número racional puede expresarse como cociente ordenado de dos números enteros donde el segundo es distinto de 0. Por lo tanto, aquí tenemos cocientes de números naturales con divisor distinto de 0 en toda esta lista que yo les ofrezco aquí, y por lo tanto son todos números racionales. Observemos que los decimales que contienen son todos los números, todos los dígitos, comenzando desde el 0, 0, 1, 2, 3 hasta el 9, sin repetirse. Tienen esa particularidad, toda esta serie de números racionales que yo les ofrezco en esta lista. Sería conveniente que ustedes efectúen las divisiones, los calculen realmente, a ver si en realidad obtienen estos resultados. Obviamente aquí se trata de, tenemos unos cuantos dígitos, ya sabemos que el visor en la calculadora es limitado, es decir, nos va a aproximar, por lo tanto que la última cifra la aproxima siempre, por lo tanto sería conveniente que practicaran división de números naturales y lo fueran efectuando para ponerse un poco más prácticos en división. Esto también lo subí a mi blog Matemática, Espíritu y Arte, blogspot.com. Por lo tanto les recomiendo varias cositas, es decir, suscribirse al canal porque subo constantemente material. Acá les dejo, a ver, ahí está. Suscribirse al canal es conveniente porque voy subiendo material y ahí pueden seleccionar el tema en el cual ustedes se encuentren más flojos y encontrar ejercicios resueltos y practicar para lograr mejores calificaciones. Suscribirse al canal que se llama Matemática, Espíritu y Arte. Y al suscribirse reciben todos los videos, a medida que los voy subiendo los reciben ustedes. Y además es importante que consulten los diversos artículos que tengo en el blog Matemática, Espíritu y Arte, blogspot.com, y además tengo otros dos blogs que les pueden interesar, artesanías en papel y demás. Si quieren consultarlos, aquí les anoto yo cómo es que se llaman. Bueno, espero que les haya resultado productivo lo que les presenté, que practiquen y nos vemos en el próximo video.